Bienvenidos. A partir de la semana pasada, bueno, y desde la anterior se ha venido, y hace varios años se ha venido como gestando esta nueva tensión entre las dos principales potencias económicas y probablemente geopolíticas de este mundo, ¿no? Entre China y Estados Unidos. Se recrudeció un poquito ahora con cuando tiraron, ¿no? Digamos, este globo que han calificado como globo espía de parte de Beijing y otros 3 artefactos, ¿no? Que fue jueves, sábado y domingo de la semana pasada. Bueno, eso ya medio hablamos, ¿no? Del chismecito, pero para entrarle así a la carnita, tenemos con nosotros aquí al doctor Arturo Ponce, él es profesor de la UNAM, especialista en geopolítica, y a Luis Guacuja Acevedo, también profesor de posgrado de la UNAM, especialista en integración regional y analista internacional. Estamos de manteles largos, aquí con pura eminencia de la máxima casa de estudios. Oigan, pues nada, yo creo que vale la pena empezar haciendo una especie de repaso, ¿no? Para partir de una base común, ¿no? De cómo ha sido la relación entre China y Estados Unidos. Si quieres empezamos, doctor Ponce. Pues, ¿cómo está el asunto, mano, con el tema de China y el gabacho? Bien, pues muchas gracias por la invitación. Y yo creo que es una relación muy sui generis, y esta había que ponerle al primer antecedente precisamente con Mao Zedong, en donde empieza a tener un acercamiento a Estados Unidos muy especial a través de Henry Kissinger, donde tratan de establecer una serie de vínculos especiales, dado que en ese momento China no era muy amigo de la Unión Soviética. A partir de ahí, los distintos gobiernos poco a poco han ido estableciendo una serie de roles. Pero lo cierto es de que en los últimos años China ha ido superando a los Estados Unidos en términos comerciales. Y es que precisamente... Ya llevan rato, ¿no? O sea, ya llevan un rato. Y lo que pasa es que Henry Kissinger lo que logra es pasar toda aquella necesidad de factoría que necesitaba Estados Unidos, la pasan a China. China, en la época de Deng Xiaoping, lo logran, se vuelven en la gran fábrica del mundo, y es básicamente Estados Unidos se queda con el know-how, es decir, el conocimiento. Yo tengo las patentes, yo tengo el conocimiento y tú empiezas a elaborarlas. Lo que no supieron después es de que China iba a aprender no solamente a elaborarlos, sino a llevar los procesos también de generación de know-how. Hoy ese es un asunto muy complicado para los Estados Unidos porque ellos ya también generan el conocimiento. Pensemos en marcas como, ¿se pueden decir? Sí, dale. Como Huawei, ZTE, Oppo. O sea, ese tipo de elementos, y hablando de chips y demás, que hay una condición ahí muy importante, es lo que les está preocupando a los Estados Unidos en esas áreas y en otras tantas más en el desarrollo militar. Y eso es una parte fundamental que se puede seguir hablando. Ya, oye, Luis, con este tema de la expansión económica o la apertura económica que se dio a partir de pues, esta como de generación comunista que hubo allá en China, y a partir ya pues, como migrar un poquito, o sea, a lo mejor más de facto que en el papel, a una economía un poco más capitalista. ¿Crees que ahí fue como este punto de inflexión en el que China dijo, órale, nos vamos a poner al tú por tú con Estados Unidos? Bueno, sí. ¿O cómo lo podrías pintar esta generación histórica? A ver, pues es una apuesta a largo plazo de China, ¿no? El asunto es que estamos en un mundo con muchas crisis, ¿no? Daniel Innerarity dice, ya hay tantas crisis que hay que hablar más bien de un mundo crítico, ¿no? No bien hemos salido de la pandemia cuando empezó la guerra, la invasión rusa a Ucrania, y con todos los efectos económicos, políticos, sociales, ¿no? Entonces, al final estamos en un escenario donde hay una confrontación importante entre el modelo occidental y el modelo oriental, ¿no? Okay. Donde China, y no solo China, otros países, Rusia, también le han ganado terreno a Occidente. Pensemos en las vacunas, las primeras que llegaron a México, las vacunas del COVID, fueron las chinas y las rusas, y no eran menos eficientes ni menos efectivas que las estadounidenses o la AstraZeneca, etcétera, ¿no? Algo como que tenían ahí un poco de mala fama, ¿no? Más, sí. O sea, en tema práctico de efectos era que es lo mismo. Exactamente, pero es esta capacidad de influencia que ha ganado China. Bueno, en el sur de nuestro continente, el primer socio comercial es China. Claro. De México es el segundo. Y en África también tienen metida la mano. Sí, claro, sí, exactamente. Entonces es esta expansión de China en muchos terrenos que Estados Unidos ha tratado de contener, y la administración Trump pues le restó mucho peso a Estados Unidos, que ahora Biden trata de recuperar, y es casi inevitable pues la confrontación con China, ¿no? Hay una guerra en Europa,
pero la confrontación real va más allá, ¿no? Por eso vemos también esta guerra de narrativas, ¿no? Lo que dices de los globos y los ovnis y que si eran extraterrestres o que si no, coincide con que el miércoles pasado pues sale este artículo de Sigmund Hersh, el premio Pulitzer, cuestionando aquellos atentados contra los gasoductos Nord Stream que conectan a Rusia con Alemania y Europa en general. Yeah. Doctor Ponce, ¿crees que Estados Unidos se dio cuenta demasiado tarde que ya Rusia le había comido el mandado? Hay un general estadounidense que se llama Norman Schwarzkopf. Y este general dijo, Estados Unidos puede tener guerras en 3 escenarios distintos al mismo tiempo. Lo que se topó él es que China adoptó una doctrina soviética, la del almirante Gorshkov. ¿Y cuál es esa? No llevar, como los Estados Unidos, imposición de la democracia, las libertades humanas y demás, como una forma de establecer nexos económicos. Simplemente, yo lo único que necesito es establecer una base aérea, marítima y tener relaciones comerciales. No me interesa lo que tú seas. Y ha sido un éxito esa promoción de ese tipo de doctrina. Ahora pensémosla en la característica que bien se comentaba ahorita de la promoción de China en el mundo. Es decir, yo voy a establecer una base naval en Djibouti. No me importa si es un régimen dictatorial. Yo la necesito porque es un punto estratégico para mí y en ese sentido voy a establecer las capacidades de influencia en la región. Y lo está construyendo a través del collar de perlas que se está logrando. Precisamente por eso Estados Unidos con la administración Biden lo que está tratando de hacer es rearmar el escenario y sí le preocupa lo que está pasando en Ucrania, pero el verdadero interés de la administración Biden está en Asia-Pacífico, es decir, cerrarlo. Hay que cerrar ese collar de perlas, hay que hacerle otro muro, digamos, defensivo que corre desde Japón, pasando por Australia, pasando por Nueva Zelanda y llegando hasta la India. Es decir, cerrarlo por completo, estrecharlo y aniquilarlo de ser posible sus capacidades de influencia. Y tiene una ventaja, digamos, ahorita Estados Unidos en una cosa que a veces no se toma tan en cuenta y es la cuestión del bono poblacional. China se está volviendo una nación vieja y el gran problema es cómo soportar a esta nación que es la más grande en términos de población y que necesita mantener a esos viejos. ¿Y cómo le voy a hacer cuando no tengo una población joven que me permita seguir generando riqueza? Ese es el gran asunto que yo creo que Estados Unidos también está mediando mucho y ver los alcances de su propia capacidad para mantener las relaciones de poder. Y aquí, si me permites, un elemento más importante. Estados Unidos normalmente su tecnología militar no la compartía tan fácilmente, salvo con Gran Bretaña en algunos casos. Y me refiero a los submarinos. Y en este caso sí ya comenzó a compartir tecnología militar con Australia. E incluso hubo un roce el año pasado con Francia porque Francia les iba a suministrar los submarinos nucleares y dije, permíteme, este asunto es mío. ¿Por qué? Por China. Y se les suministró la información. El gobierno del presidente Emmanuel Macron se molestó, obviamente, viajó a Washington, se solucionaron las situaciones y voilà, la guerra estaba encima, ya la guerra con Ucrania. Es decir, los aliados de la OTAN entendieron que había que jugar, como dije hace un momento con el general Schwarzkopf, los escenarios. Es decir, una guerra en Europa, una guerra que va a llevar la OTAN, la otra guerra que vamos a llevar es el escenario de Asia-Pacífico, esa la llevo yo. Es decir, estoy soltando características y controles para el control geopolítico del planeta. Ahí está una de las tesis del propio Biden cuando anuncia el día de su toma de posesión, es una política multilateral, pero entiéndase multilateral desde el pensamiento estadounidense, es decir, suelto las capacidades militares, las capacidades de influencia política a partir de los que son mis aliados, no como la vemos en México con otro tipo de características de otra índole. ¿No? Así es. Oye, Luis, en este momento, ¿a quién ves con más influencia a nivel mundial? ¿A Estados Unidos o a China? Bueno, a China de manera muy importante, ¿no? Porque actúa de manera sutil, ¿no? En el conflicto en Ucrania, pues es el elefante en la habitación, ¿no? Sí. No le conviene a nadie, digamos. Como no son tan escandalosos, ¿no? Exacto, sí, y tampoco participan directamente, ¿no? Pero pues guardan una distancia importante. Ahí están sus posiciones también en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
y junto con otras potencias que recelan, ¿no? Como la India, ¿no? O Irán como potencia nuclear, en fin. Y digamos, este mapa, ¿no? También que encuentra o confronta a estas narrativas. Por eso lo que sucedió la semana pasada, insisto, con esta desvelar que Estados Unidos estuvo detrás de estos atentados contra los gasoductos, pues es un tema muy simbólico, ¿no? Y China, por supuesto, pues tiene esa capacidad de influencia, ya no nada más en lo comercial, en lo político, en lo militar, en lo cultural, ¿sí? Ha ido creciendo esa capacidad de influencia que Estados Unidos no ha sabido revertir, Europa no ha sabido acercarse, ahora intenta un reacercamiento con América Latina porque perdió posiciones desde hace algunos años y como en la física, ¿no? en la geopolítica, si alguien deja un hueco, otro más lo ocupará, ¿no? Sí, la naturaleza odia los vacíos, ¿no? Sí, Sí, siempre va a haber. Doctor Ponce, creo que un punto un tanto central que me gustaría un poco abarcar es ¿en qué momento empezó a tensarse más esta relación? O sea, porque personalmente lo noté cuando Trump literalmente se les fue encima a los chinos diciendo que eran los causantes, ¿no? De todos los males, incluso económicos, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Pero no tengo claro si incluso tenía todavía estas tensiones o discusiones con Obama, con Bush, con Clinton o Bush papá, o cómo estuvo el rollo. A ver, yo lo pondría del otro lado. Es con Xi Jinping. La llegada de Xi Jinping es la que comienza a tensar. Y Xi Jinping trae un pensamiento muy interesante. Por un lado... ¿En qué año llegó? Hace 6, 8 años. Okay. Y en 2015. En estos años que China está teniendo ya todo el control, digamos, de su mar interior, el mar de China, ha establecido toda una política muy interesante. Visión política y militar como la estableció Mao Zedong. Visión política y económica como la estableció Deng Xiaoping. Y entonces se está haciendo equilibrios en términos de cómo debe de visualizarse la China moderna. Y hay un reto muy importante. Hacia el 2049 es el centenario del triunfo de la Revolución China. Y ese es el punto fundamental. Yo en ese año tengo que alcanzar la superioridad, rebasar a los Estados Unidos y ahora sí, enfrentarme con él. La apuesta del collar de perlas es muy interesante. Primero tengo que controlar plenamente toda la península coreana. No solamente tener el control de Corea del Norte, sino también Corea del Sur. Avanzar, tener el control de Japón, bajar, tener el control de Filipinas y llegar hasta tener un control de la India, que se antoja difícil, ¿no? Muy complicado, pero esa es su visión. Y en ese sentido, ahora sí, puedo voltearme y enfrentarme a los Estados Unidos con toda la potencialidad. Hoy, perdón que te interrumpa, doctor. No, sería como un bloque desde India, pasando por todo el océano, ¿no? Toda la región, hasta, pues sí, la península. Digamos que todo lo que es de la parte norte del Océano Pacífico y introduciéndonos hasta el Índico. Okay. Y en esa condición es muy importante porque entonces China estaría en condición de sí enfrentarlo. El gran asunto ahora es cómo enfrentarlo. En términos comerciales, en términos financieros o en términos políticos. Vámonos a la parte financiera. China tiene 4 de los principales bancos a nivel global. Los otros también son estadounidenses, pero juega con uno que es un líbero, el HSBC. Formalmente es un banco británico, pero si uno empieza a revisar los datos, realmente las cantidades de inversión que están dentro son más chinas que británicas. Por el otro lado, la influencia política que ha ido logrando en países africanos, en América Latina, pensemos Bolivia, pensemos en Brasil, un excelente trato con Chile. De hecho, Chile fue la primera receptora de la vacuna CanSino, por citar algo. Son los elementos con los que empieza a jugar. Y el otro tema es el militar y en dónde pegarle más a los Estados Unidos. La Fuerza Aérea pudiera ser. Ejército terrestre, tiene el ejército más terrestre, pero para desplazarlos de los Estados Unidos es muy complicado. Entonces sería el elemento militar. La cuestión de la talosopolítica o la geopolítica marítima de China está enfilada en hacer algo parecido a lo que hicieron los soviéticos. ¿Cómo enfrentar los soviéticos a los Estados Unidos en la Guerra Fría? Submarinos.
Los submarinos Aquila eran, digamos, el dolor de cabeza de la Armada estadounidense, pero los pudieron controlar con los clase Los Ángeles y los Dallas. Hoy es lo mismo que está haciendo China, pero además con otro elemento, fortalecer su armada con mayor cantidad de portaaviones que no los tenían. Ese es un elemento. El segundo, dentro de esas características, separa la armada, porque la armada estaba incrustada en el propio ejército terrestre, la separa y la vuelve independiente con sus propios fondos. Y otro elemento más, la cuestión cibernética. Hay un ejército cibernético fundamental para la defensa de China y obviamente el hackeo a nivel mundial. Esos elementos son los que ha ido jugando y el problema es, ¿le va a alcanzar el tiempo a Xi Jinping para poder controlar todas estas variables? Desde la perspectiva china dicen sí. Desde la perspectiva estadounidense veremos. Y pongo al final otro elemento. Las factibles inestabilidades que pueda tener el régimen, pensemos en 2 puntos. Taiwán, que sigue siendo una pieza clave para ellos porque lo ven como un territorio rebelde, y Hong Kong. Aparentemente el territorio hongkonés está controlado, hay un gobernador impuesto, hay una ley de seguridad nacional en específica para el territorio de Hong Kong, pero la influencia británica se sigue manteniendo. ¿En qué términos? Los jóvenes piensan en democracia, los jóvenes piensan en derechos humanos. Sí, ya es como parte de la cultura, Exactamente, ¿no? Y choca directamente con la hegemonía del partido único que me impone reglas, usos y costumbres. Entonces son toda una serie de elementos que a veces en el juego del análisis hay que estar jalándolos para ver cómo están. Ya. Y en el caso de Estados Unidos, pues obviamente tiene un presidente muy longevo, pero vamos a ver qué va a pasar. Ya, o sea, 80 sí ya suenan. Oigan, necesitamos ir a un corte. Ahorita regresamos con tanto Luis como el doctor Ponce para presentarle al tiro sobre, ya más centrado a lo del globito y qué es lo que implica para el futuro de este país. Digo, este país, el mundo. Bueno, vamos a entrarle ya al chismecito aquí con el doctor Luis. Vamos a tener que repetir todo lo que acabamos de decir ahorita en el corte. Pero, a ver, ¿qué onda con estos globos? Al menos el primero, ya tenemos medio confirmación de que sí viene de China. Entonces, pues, ¿qué pex? ¿Por qué andan mandando globos de este estilo desde China? Sí, yo insisto, hay una coincidencia con este artículo del Pulitzer que cuestiona o que señala a Estados Unidos como el responsable de las explosiones en los gasoductos Nord Stream 1 y 2. Y pues sí, primero aparece este globo grande, ¿no? Que decían que era de origen chino. China negó que fuera de ellos, que era quizá un tema civil. Luego aparecieron otros, ¿no? Que si cilíndricos, que si octagonales, que si unos en Estados Unidos, otros en Canadá. Y decían, ¿no? El Pentágono primero que podían ser extraterrestres, que no lo descartaban, y al final que no, que eran de gas y que no era nada. Y yo insisto, a ver, difícil pensar que Estados Unidos no sabe distinguir entre un papalote, un globo de Cantoya y otra cosa, ¿no? Al final ya no sabemos nada, ya no tenemos, al parecer, esa amenaza, pero quizá detrás hay otras cosas, ¿no? Y está el tema de los microchips, de todo el tema de las tecnologías que está en juego. Hoy mismo en la bolsa de Taiwán caen las acciones de la principal empresa manufacturera de chips porque hay una desinversión de la empresa de Warren Buffett, ¿no? Y esto pues es parte del juego geopolítico y económico que está ahí. La pandemia evidenció muchas carencias, la guerra en Ucrania también a nivel global, una crisis de suministros, las cadenas se rompieron, ¿no? Las cadenas de suministro, aumentó el costo de alimentos, de energéticos, y hay detenidos, por ejemplo, muchos automóviles en las agencias. Ahora uno quiere ir a comprar, quien puede, un automóvil, y pues hay que esperar unos meses porque por el tema de los chips pues todo se tarda más. Y no es casualidad que Estados Unidos el año pasado haya aprobado una legislación proteccionista que va en contra del TEMEC, por supuesto, para fabricar y apoyar en la producción y manufactura de estos chips, ¿no? De estos semiconductores, ¿no? Sí. Entonces ahí
Allá hay otro problema serio. Estados Unidos lo puede hacer, pero ¿a qué costo? Esto eleva, por supuesto, el costo del traslado. Hay una apuesta quizá a hacerlo en otro sitio, quizá en Singapur o en Vietnam, en fin. Pero otra vez está la confrontación Estados Unidos-China en este panorama, porque el primer sospechoso, así como del globo, que era chino, pues el primer sospechoso del COVID pues era China, ¿no? Esto también no es casualidad. Sí, justo por eso queríamos justo abordar este tema de la relación y conflicto pues casi perenne, ¿no? Que llevan estos dos países que pues, han sido, por ser rivales históricos. Doctor, Ponce, por último, pues, ¿qué podemos esperar, no? Como le preguntaba en el corte, ¿me preocupo o no me preocupo? Sí y no. O sea, a ver, la historia de la humanidad está llena de guerras. El problema es la capacidad tecnológica dentro de las guerras. Y Sí, hasta eran a piedrazos, exactamente, ¿no? a piedrazos, luego flechas, luego espadas y hasta ahorita con misiles nucleares que tenemos y que afortunadamente no se han activado, salvo el asunto de Hiroshima y Nagasaki, pero bajo otra característica. Lo cierto hoy es que los escenarios del nuevo orden global que se está gestando, que se está generando, lo que están provocando es ver en qué condiciones cada nación está en capacidad de responder ante una eventual guerra. Me explico. En efecto, los globos pudieron haber venido hasta de Marte, pero el resultado es que demostró algo que es muy importante. El fin de semana pasada, el presidente de los Estados Unidos, Biden, y el primer ministro Trudeau toman el teléfono y les dan a sus comandantes la orden, disparen sobre ellos. Se activa el NORAD. Es una característica de defensa para América del Norte que estaba ahí, pero no se había puesto en funcionamiento y por primera vez lo hacen en conjunto. Y eso forma una situación muy importante, es demostrarle a China y al que sea, incluyendo a la Federación Rusa, que están en capacidades de en cualquier ámbito comenzar a activar sus niveles de defensa. Y en minutos, ¿no? Y en minutos, o sea, se puede hacer. En minutos vimos también en las cuentas de Twitter, Facebook, etcétera, cómo aparecía el mapa de Estados Unidos y nos dijeron, con el primer globo, vamos a retirar toda la navegación aérea en la costa este de los Estados Unidos y en cuestión de minutos los aviones empezaron a desplazar a donde tenían que desplazarse ante la eventualidad de que pudiera pasar cualquier cosa, vamos a batir ese globo. Lo demostraron. Inmediatamente la vocería de la Cancillería china se molestó diciendo, bueno, pues es que era un globo meteorológico, hay espacios abiertos, hay un tratado internacional para ello. Sí, pero sabemos que trae un componente con tales características y no vamos a permitir que nos estés espiando. A lo que responde después China, pues sí, pero resulta que tú también me habías estado mandando este tipo de globos. Pues sí, ese es el arte de la guerra. El asunto es ver quién tiene la mayor capacidad de demostración de fuerza. Y ese es el punto en el que estamos. Y México tiene que estar preocupado, digamos que un poquito, porque somos parte del Tratado de Libre Comercio. Una preocupación sana. Exactamente, y porque en una eventual guerra más amplia de la que estamos viendo en el caso de Ucrania, ante una eventualidad de una invasión china a Taiwán que se está haciendo allí, el resultado es que se requiere de un país que le provea de los recursos estratégicos para la guerra. Petróleo, gas, coltán, lo que sea necesario para la generación, por ejemplo, de chips, ¿no? El litio. Además, cereales, cárnicos, lo que sea necesario para la guerra. México en la Segunda Guerra Mundial no participó ampliamente hasta el final de la guerra, pero sí suministró cantidad impresionante, por ejemplo, de oro y de plata. ¿Para qué? Para el proyecto de Manhattan, para hacer la bomba nuclear. Entonces México participó. Por eso estaba sentado en los países fundadores de Naciones Unidas. No participaste con hombres, pero participaste con dinero y esencialmente productos necesarios para la guerra. Yeah. Entonces México tiene que estar muy atento a ese tipo de situaciones. Sí, aprovecharlo, ¿no? Aunque sea un poco, aunque sea medio mala onda, ¿no? El tema de la... En el arte de la guerra, la economía es básica, el comercio es básico. Y si no les sé sacar provecho, tenemos un problema serio. Doctor Arturo Ponce, profesor de la UNAM, especialista en temas de geopolítica, y al doctor Luis Huacuje, muchas gracias a ambos por haber estado aquí. Les agradecemos mucho su presencia, claro que sí.